Hola, bienvenidos a este módulo 2 del Diplomado en el Manejo del Estrés. Bien, vamos a iniciar presentando nuestro módulo. Vamos a hablar acerca del cerebro y sobre lo mínimo que deberíamos de saber sobre uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Ustedes recordarán que al principio les puse una gráfica y les platicaba cómo mucho de nuestra forma de ver la vida y de reaccionar depende de cómo el cerebro nos da la información, y por eso es importante que aprendamos acerca de ello. Bien, el objetivo de este módulo es comprender el funcionamiento básico del cerebro humano, aprendiendo la forma de lograr el mayor beneficio de su desempeño. Y los temas de los que vamos a platicar son desarrollo y madurez cerebral, formas en las que trabaja el cerebro, la influencia de la predisposición, el efecto de la perspectiva, la confiabilidad de nuestros recuerdos, cómo el cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Vamos a hablar de nuestras neuronas y nuestras redes neuronales, de la forma que funciona nuestro pensamiento, que es holográfico, y finalmente vamos a hablar acerca de un concepto muy interesante que es la neurogénesis. Como siempre, vamos a pedirles una actividad inicial del módulo 2. En este caso, este módulo va a tener un poco más de actividades que las que tuvimos en el módulo anterior. Pero la inicial y más importante es que por favor tomen el taller de meditación, ¿sí? Les voy a pedir que se comprometan a meditar todos los días, cuando menos 10 minutos diarios. Y por favor, complementen esta actividad con unas pausitas diarias, aunque sea 2, en las cuales les voy a pedir que simplemente cierren sus ojos y respiren profundamente al menos 3 veces, lento y profundo. Porque si ustedes se acuerdan, ya hablamos de que el cuerpo tiene el modo de crecimiento y el modo de protección, y que el estrés activa el modo de protección y que nuestra respiración cambia. Bueno, pues resulta que cuando nosotros modulamos nuestra respiración, ayudamos a que el cuerpo, si está en modo de protección, regrese a modo de crecimiento. Entonces, una forma de tranquilizarnos y de mantener nuestros niveles de estrés bajos durante todo el día es simplemente respirar. El hecho de respirar es algo que hacemos tan automáticamente que hemos perdido la capacidad de darnos cuenta de cómo estamos respirando. Y ustedes van a observar que si simplemente respiran profundo, lo más profundo que puedan, llenar todos sus pulmones así de... y lo dejan ir, pueden sacarlo por la boca, pueden sacarlo por la nariz. Hay gente que le gusta inhalar por la nariz, sacar por la boca, que es una forma muy rápida de relajarse, pero igual pueden inhalar por la nariz y sacarlo por la nariz. Pero si lo hacen profundamente y lo repiten al menos unas 3 veces, hay un cambio instantáneo de modo de protección a modo de crecimiento. Les recomiendo que lo hagan mucho, en especial cuando sientan que se les está subiendo el estrés, el mal humor, la desesperación, incluso el cansancio. Cuando nosotros bostezamos, lo que estamos haciendo es dándole oxígeno a nuestro cerebro. Nuestro cerebro como que tiene sueño y necesita oxígeno. Entonces, respirar profundo también nos despierta. Y si me permiten, me gustaría compartirles por qué es tan importante que ustedes mediten todos los días. Es muy fácil entrar a internet, simplemente pongan cambios estructurales en el cerebro por la meditación y les van a salir un montón de referencias donde van a ver que en muchos países del mundo se han hecho estudios que han demostrado que meditar al menos unas 8 semanas es el plazo en el que se empiezan a ver cambios verdaderamente notables cuando hacen un electroencefalograma. Resulta que meditar cambia el grosor y la densidad de la materia gris en al menos 4 regiones cerebrales. Estamos incluyendo al hipocampo, el lóbulo temporal inferior izquierdo, el córtex medial orbitofrontal, y también se detectó una disminución en la amígdala cerebral. Y les acuerdo que la amígdala cerebral es esa parte de nuestro cerebro que se activa cuando estamos en una situación de emergencia.
y que, como ya les había comentado, las personas que tienen crecida la amígdala cerebral son personas que tienen niveles de agresividad mayores y un control del miedo y del estrés mucho menor. Entonces, estos cambios estructurales están relacionados con mejoras también medibles en el aprendizaje, la concentración, la empatía y la memoria, así como la disminución de la ansiedad, el aumento de emociones positivas y un mejor desarrollo consciente de las facultades como la autorregulación emocional. En general, nos ayuda con el manejo de estrategias cognitivas, emocionales y de la conciencia. Ahí les pongo una foto donde ustedes pueden ver cómo hay un cambio importante en la actividad cerebral antes y después de simplemente 10 minutos de meditación. Entonces, les voy a pedir por esta razón que ustedes comprueben lo que les estamos comentando, compartiendo, y que por favor empiecen a meditar todos los días. No se requieren meditaciones largas. Yo entiendo que a veces no tenemos tiempo, a veces no tenemos ánimo, es difícil mantenernos como que apagando todos los pensamientos, sabes que tenemos un montón de cosas pendientes. Entonces, sí sé que las meditaciones, pues mientras más uno medita, mejor es el resultado. Hay gente que puede meditar 1 hora, 2 horas diarias, y qué bueno. Pero la realidad es que cambios pequeños hacen cosas muy grandes. Entonces, no hace falta que se estresen pensando, ay, no, es que hoy no voy a meditar porque definitivamente no le puedo dedicar media hora a esto, tengo mucho que hacer. 10 minutos. Es todo lo que les pido, 10 minutos. Y van a ver un cambio muy importante. Y bueno, con esto concluimos nuestra presentación del módulo. Vamos a iniciar con los temas que mencionamos y, como siempre, les recuerdo que estamos a su disposición para que nos contacten. ¿Sale? Bien, los veo en el primer tema del módulo 2. Bienvenidos a la primera parte, la parte A del módulo 2 de nuestro diplomado del manejo del estrés. En esta ocasión vamos a hablar acerca del desarrollo y madurez cerebral. Es un tema que, a pesar de que debería ser muy conocido, no lo es tanto. Entonces, primero voy a empezar mencionándoles que el cerebro es el último órgano que termina de formarse en el cuerpo humano, ¿sí? Y también el último que termina de madurar. A veces creemos, porque entramos a la adolescencia y ya empezamos a desarrollar nuestros órganos sexuales y pensamos que ya es lo último, pero no, lo último está aquí arriba. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro ya pesa el 80% del tamaño final que tendrá, pero en los siguientes años va a ir decreciendo su velocidad de crecimiento. O sea, cuando nace un bebé, el cerebro va creciendo muy rápido y después va a disminuir y va a empezar a crecer cada vez más lento hasta que va a terminar de tomar su tamaño final, según los estudiosos, entre los 17 y los 20 años aproximadamente. Acuérdense que cada ser humano es único, exclusivo y que no hay absolutos. Entonces, manejamos un rango de edad. Hay quien termina a los 17, hay quien termina a los 20, hay quien puede tardar un poquito más. Esto explica por qué las actividades que para un adulto son muy fáciles, para un niño pequeño no lo son. Ustedes seguramente han tenido contacto con niños pequeños y se darán cuenta que pues un bebé hay cosas que le da muchísimo trabajo hacer, ¿no? Para empezar tienen que aprender a distinguir figuras y colores, y luego pues un bebé hay cosas que uno le quiere explicar y no entiende, ¿no? Un bebé no va a poder aprender matemáticas. Tenemos que esperar hasta que tenga 7, 8 años y empiece a ir a la primaria para que empiece a tener la capacidad de aprender algunas cosas más complejas. Y esto es porque su cerebro no está terminado de formar, ¿ok? De hecho, eso es lo que hace las etapas en la vida de un ser humano. O sea, la niñez, la adolescencia, el ser adultos y todo, tiene mucho que ver con el desarrollo y los cambios cerebrales. Y también la famosa mayoría de edad
se ha establecido en el mundo alrededor de los 18 y los 21 años, debido a que el consenso era, para que un ser humano pueda hacerse responsable de sus actos, debe poder razonar adecuadamente sobre lo que hizo o va a hacer, y para ello necesita tener su cerebro terminado. Por lo tanto, la mayoría de edad se da a una edad en la cual se considera que el cerebro ya se terminó de formar. Lo que no se consideró cuando se tomó esta decisión, porque no se sabía, es que el hecho de que el cerebro llegue a su peso final no significa que ya está terminado. Uno de los últimos descubrimientos más importantes acerca del cerebro es que la madurez cerebral se alcanza, fíjense bien, entre los 30 y los 40 años. Lo mínimo son 30. Aquí les pongo la referencia de una de las más importantes profesoras que ha estado trabajando con esto. Obviamente no es la única, insisto, ustedes pueden buscar mayores referencias con este tema, lo que es madurez cerebral, para que puedan corroborar lo que les estoy comentando, ¿ok? Pero bueno, entonces lo que los científicos descubrieron es eso. La madurez cerebral realmente se alcanza a los 30 años, o sea, mi cerebro se termina de formar alrededor de los 20 y luego va a madurar alrededor de los 30. Esto es lo que hace una gran diferencia, porque así como un niño, un bebé, no puede entender las ecuaciones, pues un adolescente no puede entender el punto de vista de un adulto. Y a veces porque ya hablan solitos y se mueven solitos y como que son inteligentes, creemos que pueden entendernos. Pero la realidad es que su cerebro todavía no está preparado para ello. ¿Sí? Aquí les voy a poner algunas otras referencias. El Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres sugiere que el cerebro continúa desarrollándose después de la infancia y la pubertad, y no está totalmente maduro hasta que superamos los 30 años e incluso después de cumplir los 40. O sea, tenemos gente que es más lenta en madurar y personas que maduran más rápido, no solamente a nivel emocional, también a nivel cerebral, ¿sí? Bien, toda esta información que les estoy poniendo en la pantalla, que yo creo que es muy importante considerarla, porque está hablando de que hay regiones cerebrales que son muy importantes para las funciones cognitivas superiores, como por ejemplo la planificación y la toma de decisiones, y que juegan además un papel clave en el comportamiento social, la empatía y la interacción con otros individuos. Entonces, eso es también importante considerarlo, porque nosotros vemos que los jóvenes obviamente no tienen esa facilidad de planificar o de tomar decisiones o de ver a futuro. A veces deciden algo sin realmente aquilatar las consecuencias a largo plazo de lo que están decidiendo. Y es difícil que nos entiendan. El motivo es este. O sea, es bueno saber que no son tercos, no son malcriados, no le están haciendo de mala gente, no nos están sacando canas verdes porque quieren. No pueden hacer algo diferente porque su cerebro todavía no está maduro, pero el de nosotros sí. Entonces, si ustedes tienen más de 30 años, les tengo la mala noticia que son los que van a tener que tomar la responsabilidad de ayudar a los que tienen menos edad. Este conocimiento es muy importante porque muchas ocasiones nos estresamos cuando estamos hablando con otras personas o cuando estamos compartiendo con otras personas, porque no tomamos en cuenta ese nivel de madurez cerebral, ¿sí? Y cuando entendemos esto, podemos disminuir mucho los malos entendidos y los inconvenientes, sea en el plan laboral, o sea, en una oficina. En muchas ocasiones tenemos gente que a lo mejor es recién egresada, que tiene pocos años dentro de la empresa o la escuela, o la oficina. O sea, yo estoy hablando en general, ¿verdad? En cualquier ambiente laboral sucede esto. Es una persona que acaba de entrar a la compañía, una persona que a lo mejor tiene 22, 24, 25 años, pero también tenemos gente que ya tiene años trabajando en la compañía, que tiene 30, 40, 50 o más años,
Y entonces a veces hay ese choque entre las generaciones. Y a veces la gente joven trae muy buenas ideas y a los adultos mayorcitos nos cuesta trabajo escucharlos, porque cuando empiezan a explicarse, empiezan a decir las cosas de una manera que nosotros decimos no. Pero cuando a veces los escuchamos con paciencia, como cuando escuchas a un niño pequeño que te está explicando algo, sacas cosas muy interesantes y sacas ideas muy buenas. Ideas que a veces tal cual se pueden aplicar, o ideas que a veces con pequeños ajustes se pueden aplicar y pueden hacer cambios muy positivos dentro del ambiente laboral. Y lo mismo a la inversa. O sea, los jóvenes tienen que saber que si su cerebro no ha terminado de madurar, hay cosas que no van a poder ver como lo hacen los adultos de mayor edad, ¿sí? Y que no es que los adultos de mayor edad estemos equivocados, porque yo les voy a decir algo. Imagínense que la madurez cerebral fuera la capacidad de ver colores, ¿ok? Entonces, si yo le digo a una persona joven, no sé, voy a agarrar cualquier objeto, que esto es azul, la persona joven no puede ver el color azul, porque su madurez cerebral no se lo permite. Entonces la persona joven me va a decir que no, que esto es verde. Y se va a hacer una polémica. Ahora, yo sé que esto es azul. Entonces, para mí es posible que esa persona nada más me está molestando, porque es imposible que no se dé cuenta que esto es azul. O sea, se lo estoy mostrando. Y para el joven, yo lo estoy a lo mejor intentando tratar de tonto, o lo estoy intentando, ¿cómo se dice? Y se me fue la palabra. Bueno, no tomar en cuenta sus opiniones. Incluso estoy diciendo algo que no es cierto nada más para que se sienta mal, porque él está seguro que esto es verde, porque lo está viendo, ¿sí? Lo que sucede es que yo lo veo azul y esa persona lo va a ver verde, porque nuestra madurez cerebral no nos permite ver las cosas de la misma manera. Cuando nosotros tenemos este conocimiento, podemos tener la apertura, sin importar nuestra edad, de decir, a ver, a lo mejor hay algo que esta persona con la que estoy discutiendo puede ver que yo no puedo ver. Y a lo mejor me interesa aprender de esa persona. Y sí, darle mi opinión, darle mi punto de vista, pero poder hacer un intercambio de información sin enojos, sin estrés, sin creer que el otro está mintiendo para perjudicarme, entendiendo que está describiendo su realidad, su personal punto de vista, desde donde su cerebro le está indicando, mientras que yo tengo mi realidad, mi personal punto de vista, desde donde mi cerebro me está dando la información, ¿sí? Entonces, aquí ver y comprender el problema es el primer paso. El segundo es tener esa compasión y comprensión, o sea, darnos cuenta que debido a la diferencia en el desarrollo y madurez cerebral, dependiendo de la edad de las personas, no todos pueden ver o entender o razonar o visualizar las cosas como nosotros lo hacemos. Entonces, a veces tenemos que ser pacientes, porque estamos hablando con alguien que es más grande que nosotros o más joven que nosotros. Y incluso, imagínense, si la madurez cerebral está entre los 30 y los 40 años, pues habrá gente de 30 muy madura y habrá gente de 40 que todavía le falta. Entonces, tampoco podemos poner una cantidad y decir, ah, bueno, pues ya tienes tanta edad, ya me deberías entender. Hay que estar tranquilos, hay que respirar. Aquí es cuando yo les digo, respira, haz una pausa, respira, intenta ponerte en los zapatos de la otra persona y entender qué te está diciendo y por qué. Deja de pensar que te están engañando o que te están atacando. Date cuenta que posiblemente, honestamente, te están compartiendo su verdad, ¿sí? Entonces, aquí les voy a poner una actividad. Es una actividad muy rapidita. Lo que quiero es que ustedes empiecen a detectar esta información que les estamos dando, que es cierta y cuándo y cómo sucede. Entonces, por favor, a lo largo de la semana, intenten documentar al menos 3 casos en donde ustedes perciban esa diferencia, ese estrés por
es que no me entiende, o sea, ya se lo expliqué y no me entiende, ¿sí? Y por favor, analícenlo y escriban, porque es bueno escribir. Cuando uno escribe, puede hacer que el cerebro plasme ideas y las concadene de mejor manera. A ver, ¿qué puedo hacer para disminuir ese estrés que estoy procesando en el día? Porque estoy hablando con personas que tienen una madurez cerebral o un desarrollo cerebral diferente al mío. Si yo estoy trabajando, no sé, en una ventanilla atendiendo estudiantes, pues a lo mejor entender que esos estudiantes, si no tienen, si acaban de entrar a la facultad, a lo mejor todavía les faltan unos gramos de cerebro. Y si ya tienen al menos la mitad de la carrera, de todas formas, les falta madurez. Hay que tener esa paciencia de saber que no van a ver las cosas como las vemos nosotros. Y todo eso lo pueden documentar. Si ustedes dan clase, lo pueden hacer. Si ustedes tienen en casa gente de diferente edad, lo pueden también documentar. A veces en casa tenemos al abuelito, a la mamá que es más grande, a los niños, sobrinos, nietos, no sé. Intenten observarlo. En la medida que lo puedan observar, van a ver que van a poder ir cambiando esos estresores. ¿Se acuerdan que le dijimos en el módulo anterior que era muy importante intentar modificar los estresores para que ya sean cosas que no nos afecten al mismo nivel? Y ya estamos en la parte B de nuestro módulo 2 del diplomado en el manejo del estrés, y ahora lo que nos toca hablar son 3 temas. La forma en la que trabaja el cerebro, porque nuestro cerebro, fíjense que tiene un modo predictivo y un modo de autocompletar. La forma en la que la predisposición influencia el desempeño de nuestro cerebro y el efecto de la perspectiva en nosotros mismos por efecto del cerebro. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos 3 temas. Lo primero es decirles que otro de los descubrimientos importantes de los últimos años con respecto al funcionamiento del cerebro es que el cerebro trabaja prediciendo todo el tiempo, intentando combinar los estímulos del exterior con las ideas propias que tiene. Por aquí les presento a la profesora Kia. Ella, Ana Cristina Nobre, conocida como Kia Nobre, es una investigadora que trabaja en la Universidad de Oxford y trabaja mucho con esta parte de la neurociencia cognitiva. Pueden buscar más trabajos de ella o incluso de otros científicos, pero este tema es muy importante. En ocasiones nosotros comparamos el cerebro con una computadora, porque es la mejor forma de entenderlo. Imagínense que el cerebro es el hardware y la mente es el software, ¿ok? Entonces, mi cerebro trabaja como una computadora. Y ustedes se habrán dado cuenta que en las computadoras, como en los teléfonos inteligentes de hoy en día, tenemos un modo de autocompletar. O sea, yo empiezo a escribir una palabra y automáticamente me sale la palabra que según la computadora es la que quiero escribir. Nos sucede mucho cuando estamos buscando, por ejemplo, en algún buscador en internet, empiezo a escribir una idea y enseguida se autocompleta. Hay incluso chistes de personas que mandan mensajes por WhatsApp y resulta que uno quiere escribir una cosa y se escribe otra, ¿no? Y a veces se da el malentendido. Y han sacado un montón de memes y chistes de eso. O sea, es algo conocido. Su cerebro funciona igual. El cerebro intenta completar la información, predecir la información. Y esto, por una parte, nos puede ayudar porque acelera el proceso, pero de la misma forma que cuando estamos escribiendo a veces un texto nos ayuda a escribir las palabras más rápido porque solamente tecleo las primeras 3 letras y me aparece la palabra. Pero también es cierto que si no tengo cuidado, si no me fijo bien lo que está saliendo, puede ser que cause errores. Es exactamente igual, funciona igual. Otra cosa muy importante que tenemos que saber es que la primera vez que aprendemos algo, lo aceptamos como verdad. Y cuando nos presentan una posibilidad o una verdad distinta, es muy difícil cambiar nuestra forma de pensar.
O sea, es muy difícil creerlo. Y a veces, aunque nos pongan las pruebas, nuestro cerebro se resiste por ahí. Y eso también es muy importante cuando estamos hablando de la educación, porque un niño, un joven que aprende algo mal, el día de mañana, aunque le expliquen nuevamente qué fue lo que aprendió mal y cómo se hacen las cosas, siempre va a cometer ese mismo error. Se nota mucho en el lenguaje, sobre todo cuando vemos gente, por ejemplo, de los pueblos, en donde las personas tienen pronunciaciones equivocadas. Por poner un ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado en ocasiones escuchar gente que diga pader en lugar de pared. Esa persona puede el día de mañana ganar una beca, ir a una universidad, ir a vivir a la ciudad, empezar a trabajar en la ciudad, escuchar a todo mundo decir pared, pero esa persona sigue diciendo pader. ¿Por qué? Porque su cerebro en automático va a poner la primera forma en la que aprendió las cosas. Y le va a costar un esfuerzo consciente el autocorregirse durante suficiente tiempo antes que su cerebro acepte este nuevo cambio. Entonces, no solamente mi cerebro predice, sino qué hago, porque lo que ya tengo a lo mejor no está muy correcto, pero el hecho de darme cuenta no necesariamente va a hacer que ahora mi cerebro deje de utilizar esa información. Entonces, si hay alguien que aprendió algo de una manera y yo lo veo de otra, aquí la pregunta es, ¿cuántas veces nos estresamos porque mi perspectiva es diferente a la perspectiva de la otra persona? Y a veces estamos viendo lo mismo. Y sin embargo, eso crea choques, estrés, problemas, porque no nos permitimos ver la perspectiva de la otra persona, porque nuestro cerebro ya lo aprendió de una manera y entonces así lo seguimos haciendo. Sí podemos cambiar, pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente para cambiar. Esto también es algo científicamente comprobado. Dependiendo de la predisposición o la prueba información que tengamos, nuestro cerebro evita más del 50% de lo que escuchamos, ¿sí? Es esa forma de autocompletar. Pero no solamente edita las palabras, edita el tono, edita los gestos, incluso llega a editar el lugar, ¿saben? Hay ocasiones en que, bueno, y ahorita vamos a hablar más adelante acerca de los recuerdos, pero hay ocasiones en las que nuestro cerebro incluso puede editar el entorno y nosotros no nos damos cuenta. El experimento, les voy a poner un ejemplo de los experimentos que se han hecho, que son muchos, pero les voy a poner el ejemplo del más conocido. Agarran a dos personas y, como decimos coloquialmente, ¿no? Arman navajas. O sea, van ya a una persona, le dicen, oye, fulanito está enojado contigo, ¿eh? Y a esta, oye, fulanito está enojado contigo. Y ya que los predisponen, los meten a una habitación a discutir y los graban. Cuando las personas salen de la habitación, les piden que escriban lo que la otra persona les estuvo peleando, ¿sí? Y en esa descripción, pues la persona muchas veces pone, me gritó, me insultó, me llamó mentiroso, me esto, me lo otro. Y ya después, con esos escritos, les vuelven a poner el video para que se vean discutir y para que comprueben lo que escribieron. Y resulta que no les llamó como ellos dijeron, no les gritó como ellos dijeron. O sea, más del 50% de la conversación el cerebro la había editado. En lo personal, a mí me sucedía mucho eso, que en casa, en la familia, ya todos estábamos tan predispuestos a la forma de ser del otro, que cuando había alguna situación que queríamos comentar, aclarar, muchas veces surgían fricciones, ¿no? Y a veces uno decía, es que estás enojado. Y, oye, pues te lo pedí de buena forma. No, no es cierto, me hablaste feo. Y uno, pues no.
Y entonces luego uno se termina molestando, ¿no? Porque pues no te hablé feo, ¿por qué me estás diciendo? Entonces lo que yo empecé a hacer fue pedir un testigo. Entonces, si yo iba a hablar con mi hermano, pues le pedía a mi mamá que estuviera de testigo. Si yo iba a hablar con mi mamá, pues le pedía a mi hija que estuviera de testigo. Y así, buscar a un testigo. Y lo que nos dimos cuenta fue que efectivamente nuestro cerebro estaba editando. Que a veces hay una persona que dice, es que me estás gritando. Y uno se voltea y le dice al testigo, ¿estoy gritando? Y el testigo dice, no, no está gritando. Y entonces la persona puede decir, mi cerebro está editando. Según yo me estabas gritando. Ok, discúlpame. Entonces, a ver, déjame presto atención. ¿Por qué? Porque mi cerebro está editando. Estoy tan predispuesta que te vas a enojar con lo que te estoy diciendo, que ya, pues yo te veo enojado y yo te escucho enojado. Y la realidad es que no es así. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque en muchas ocasiones el estrés que tenemos cuando nos relacionamos con otras personas viene a que ya estamos tan predispuestos a que esa persona nos va a decir X o Y, o nos va a hablar de una u otra manera, que ya no vemos la realidad. Y a veces sobrereaccionamos. Aquí es muy importante entonces saber que de acuerdo a estos últimos descubrimientos, es la novedad lo que activa el cerebro. Cuando el cerebro no puede predecir lo que va a pasar, es cuando se disparan las alarmas de atención. Y son esos estímulos novedosos lo que van a fijar esa atención, ¿sí? Y que aparte, si nos sentimos motivados, fijamos la atención, ¿sí? Incluso hemos notado que el cerebro cambia la percepción del tiempo. Cuando estamos muy a gusto se nos va bien rápido, y cuando estamos aburridos sentimos que el reloj no avanza. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta información? Bueno, pues si ustedes tienen situaciones de estrés con compañeros o con personas de su familia o con amistades, observen si no hay por ahí un componente de predisposición que los está haciendo que ustedes interpreten mal las cosas, o se sientan atacados, o se sientan, no sé, incómodos, o que ustedes estén haciendo que otra persona se sienta incómoda. Usen un testigo y también cambien la forma en la que se comunican. Inténtenlo, porque si yo siempre empiezo hablando igual, si yo siempre le digo, no sé, a mi hija, otra vez no hiciste la tarea. O sea, ya cuando voy a seguir diciéndole por qué es importante que haga la tarea, ya no me va a escuchar. Yo ya empecé, como siempre empiezo, su cerebro ya dijo, llámese el rollo, y ¡pum!, se apagó. Ya no escucho más. Y a lo mejor ese día yo le iba a decir, otra vez no hiciste la tarea, y qué bueno, porque no estaba yo de acuerdo con eso que te encargaron. Mi hija ya no lo escuchó. Mi hija se sintió regañada, se sintió atacada. Digo, estoy poniendo un ejemplo. Y no se dio cuenta. Entonces, a veces tenemos que empezar a hablar diferente, o hacer algo diferente, o motivar a las personas a escucharnos, ¿sí? Como por ejemplo, cuando un maestro dice, voy a dejarles un trabajo, y el que lo acabe temprano puede salir antes, o sea, se va temprano de la clase. Y en ese momento los alumnos prestan atención porque lo que quieren es acabar bien rápido para irse temprano. Ahí estamos motivando. No estoy diciendo que se haga todo el tiempo, ni mucho menos. Estoy poniendo ejemplos generales, ¿no? Pero sí es importante a veces la forma en la que motivamos a la gente a escucharnos, ¿sí? De decir, miren, si me hacen favor de prestar atención y dividimos el trabajo, vamos a poder terminar antes. Y ya no vamos a tener que quedarnos tarde o venir el domingo. No sé, hay muchas formas. Y también es muy importante eso, o sea, yo cómo hablo. Siempre hablo igual, siempre digo las cosas igual. Acuérdense que la primera vez que yo diga algo es cuando la gente me va a prestar atención. La segunda vez, las personas, su cerebro ya va a empezar a autocompletar. Si esta es la primera vez que escuchas este diplomado,
es posible que estés aprendiendo y escuchando todas mis palabras. Pero si lo estás repitiendo, te aseguro que no vas a notar las cosas diferentes que hay entre el primer diplomado y este. ¿Por qué? Porque tu cerebro está autocompletando. Y la única forma es que prestes atención, que obligues a tu cerebro a prestar atención para que no te gane esa función de autocompletar que tenemos. Ok, y el otro tema es la perspectiva. ¿Por qué es importante la perspectiva? Bueno, primero que nada quiero aclarar porque tenemos dos palabras que más o menos hablan de la forma en la que entendemos e interpretamos las cosas, que es percepción y perspectiva. Bien, la percepción básicamente se refiere a la forma en la que pensamos o entendemos a alguien o algo, mientras que la perspectiva es la forma en que consideramos algo, es nuestro punto de vista, ¿sí? Y es importante comprender que mientras la percepción es la que genera las actitudes que tomamos, es la perspectiva la progenitora de esa percepción. Y de allí es que consideramos a la perspectiva como la causante y la razón principal de nuestras opiniones. Entonces, por esa razón, aquí lo importante es comprender que la perspectiva es lo que hace que una misma escena o una misma situación sea interpretada en forma diferente. ¿Sí? La misma situación, dos personas la interpretan de forma diferente, da lugar a diferentes opiniones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un experimento. Les pongo un hecho, la lluvia, y les pongo dos perspectivas. Si llueve estando en el campo, las personas van a sentirse felices, porque eso significa que se va a dar la cosecha, que se puede sembrar. En cambio, si llueve en la ciudad, tenemos una perspectiva negativa. ¿Por qué? Pues porque va a haber más tráfico, aparte de que hay que buscar no mojarse, porque pues no puedo llegar como gatito remojado a la oficina, o a la escuela, o al salón de clase. Además, me puedo hasta gripar. Entonces, el mismo hecho, para unas gentes puede ser positivo y para otras negativo. ¿Depende de qué? De la perspectiva. E incluso dentro de la misma ciudad, en un momento que hay mucha sequía y que no hemos tenido agua, y de repente llueve y uno dice, gracias Dios mío, porque se van a llenar las presas. Mientras que otra persona que vive en un lugar en donde las calles se inundan y luego no puede pasar a su casa y se le queda parado el carro porque se le moja el motor, pues puede decir, ay no, Dios mío, que no llueva porque cómo voy a llegar a mi casa. Entonces, es importante que ustedes sean conscientes de que cualquier hecho, cualquier situación en su vida puede verse con una perspectiva diferente. Y si yo cambio mi perspectiva, cambian mis emociones al respecto de esta situación. Como yo les digo, estoy en la ciudad, la lluvia, perfecto. Puedo pensar en que se van a llenar las calles de agua, va a haber mucho tráfico y voy a llegar tarde, o puedo pensar que gracias a esa lluvia se van a llenar las presas y ya no voy a batallar tanto con la carencia de agua en casa. Si yo cambio mi perspectiva, en vez de estar molesta porque está lloviendo, voy a estar agradecida. ¿De acuerdo? Y se acuerdan que cuando estamos agradecidos cambia nuestro campo electromagnético y atraemos cosas diferentes a nuestra vida. Bueno, pues he aquí donde lo vamos a aplicar. ¿Ok? En muchas ocasiones el origen del estrés que tenemos y a veces hasta de los malos entendidos que tenemos con otras personas es simplemente una diferencia de perspectiva. Esta imagen que les estoy compartiendo me encanta porque demuestra cómo dos personas pueden estar viendo lo mismo y sin embargo viéndolo diferente. ¿Sí? Imagínense que alguien solamente tiene acceso al cuadrado azul y otra persona solamente tiene acceso al círculo amarillo. Esas personas, si están hablando del tema, pueden llegar a pelearse, porque el del cuadrado azul dice, es que esto es un cuadrado y es azul, y el otro le dice, no, es un círculo y es amarillo. Y no se entienden.
Y puede hacerse una discusión bien grande. Y lo más triste es que el que ve el círculo amarillo cree que el otro le está mintiendo y viceversa. Y ninguno de los dos se da cuenta que ambos tienen razón, que ambos están viendo la verdad, pero desde una perspectiva diferente. Y cuando nosotros sabemos esto y empezamos a intentar ponernos en los pies del otro, y en vez de sentirnos enojados porque me está mintiendo, porque así es de chismoso, porque le encanta molestar, porque nada más viene a decirme lo que no es para sacarme canas verdes, si en vez de hacer eso tomo una actitud positiva y digo, a ver, honestamente, mi punto de vista es un cuadro azul, pero entiendo que si tú me dices que estás viendo un círculo amarillo es porque estás viendo algo que yo no alcanzo a ver. Ayúdame a comprender tu punto de vista. Y cuando lo intentamos hacer así, cuando las dos personas dicen, oye, ¿de qué forma puede ser que tú estés viendo un cuadro azul y yo esté viendo un círculo amarillo? Es cuando sale la tercera opción. Es cuando se nos dibuja esta forma tridimensional y decimos, ah, mira, es que cada uno estaba viendo una parte diferente, una sombra diferente de un cilindro. Y ninguno de los dos estaba mintiendo y ninguno de los dos estaba equivocado, pero tampoco ninguno de los dos estaba 100% correcto. ¿Sí? Entonces, hay que permitirnos ser más empáticos y ser más considerados, porque esto nos va a evitar mucho estrés. Nos va a evitar esos momentos incómodos, esas situaciones incómodas, ¿sí? A veces, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente familiar, a veces nosotros tenemos un punto de vista y los demás no nos entienden. Y hay que dar ese paso extra, decirle a la persona, ¿sabes qué? No seas malito, regálame 5 minutos y vamos a sentarnos a comentar esto. Y quiero que sepas que ni te estoy engañando, ni te estoy atacando, ni te estoy juzgando. Pero no puedo ver lo que tú ves. Entonces, por favor, ayúdame a ver lo que tú ves. Y ayúdame a encontrar cuál es la realidad en la cual ni tú ni yo estamos mintiendo. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Cosas donde podemos aplicar esto, fíjense. A veces tenemos que dialogar, explicar nuestra postura, nuestra percepción para disminuir los malos entendidos y por ende disminuir el estrés. Y también es importante tener esa disposición a ayudar, porque está demostrado que cuando ayudamos a otras personas nos sentimos felices y eso cambia la química de nuestro cerebro y quema ese estrés que muchas veces tenemos. Voy a poner 2 ejemplos generales. Vamos a suponer que un alumno viene porque, pues no sé, va a reprobar y no quiere que lo repruebe. Qué raro, ¿verdad? Bueno, en ocasiones hay estrés porque, pues obviamente el joven, para empezar, tiene una madurez cerebral muy diferente a la nuestra, no nos va a entender al 100% nuestra postura. Y nosotros tampoco podemos entender la de ellos y nos desespera que nos estén pidiendo algo que honestamente no corresponde. Y empieza el estira y el afloja y el típico, profe, no me repruebe, mi mamá me va a matar, mi papá me va a correr, es que esto, es que el otro, y que sí, y por más que uno le diga, no, pues es que no puedo. A veces tenemos que tomarnos el trabajo de decir, a ver, entiendo tu postura, entiendo que estás metido en un problema grande y que vas a tener inconvenientes con tu familia, pero ahora necesito que tú entiendas la mía. Si yo te dejo ahorita reprobar, pues tú te vas a enfrentar a una serie de problemas difíciles porque te van a castigar, pues te vas a pelear con tus papás, posiblemente pierdas tu salida del domingo, vas a tener que volver a estudiar, vas a tener que volver a presentar, posiblemente pierdas un semestre de clases si es que no logras pasar en segunda y tienes que repetir la materia. Pero si yo te paso cuando tú no tienes este conocimiento, eventualmente cuando tú salgas a trabajar
vas a cometer un error. Entonces no va a ser un castigo de tus papás con la pérdida de un fin de semana. Va a ser posiblemente un juicio con años de cárcel, ¿sí? Porque a lo mejor explotas una fábrica o echas a perder algo que es muy costoso. Y entonces las consecuencias de tu error van a ser mucho mayores. ¿Ok? Entonces, te estoy ayudando al no dejarte pasar la materia hasta que no la aprendas. Y eso me va a llevar mucho tiempo y mucha paciencia para que el alumno pueda ver mi punto de vista. Pero en la medida que yo logre intentar hablarlo en sus palabras y explicarle las razones, voy a lograr disminuir el malentendido y aparte yo voy a dejar de sentirme molesto y simplemente cerrarme porque, pues no es correcto, ya, y sácate, y vete de aquí, y crear esa situación de tensión, y luego el alumno va y se queja de que yo no lo traté bien, y se hace algo muy grande cuando si yo tengo este conocimiento, yo sé que mi percepción es diferente a la de otra persona que tiene una edad diferente, que tiene una forma diferente, que sabe algo diferente, y puedo ayudarlo de una mejor manera. Si estoy, por ejemplo, en un área de administración, si estoy dando seguimiento a trámites, a veces hay alumnos que llegan y no traen toda la documentación correspondiente y se empeñan en que uno les haga el trámite, ¿sí? Y a veces uno pues simplemente sabes que no se puede, y empieza una situación de estrés. Cuando si yo me tranquilizo, respiro y le digo, mira, tu proceso va a pasar por 20 personas. Si yo te lo paso ahorita, te lo recibo ahorita, eventualmente en una de esas 20 personas te lo van a retachar. Todo el tiempo que hayas esperado lo vas a haber perdido. Si el proceso lleva 6 meses y al mes 3 se detiene y se regresa, independientemente de que a mí me llamen la atención y yo tenga problemas en mi trabajo, tú vas a perder el tiempo. Vas a de todas formas que volver a hacer todo. Es preferible que pierdas un día, vayas ahorita a tu casa, te consigas todos los papeles y regreses, a que pierdas 3 meses o más. Si tú no cumples con los requisitos, tu proceso no se va a dar. Y ustedes me van a decir, pues es que ya lo saben, es lógico, es obvio. No. El joven no lo sabe, no es lógico y no es obvio para él. Acuérdense, su cerebro apenas se acaba de terminar y no está maduro. Y puede haber un megaletrero que diga, si no tienes tu trámite, tus papeles completos, no vengas a molestar, y va a seguir yendo. Entonces, lo único que podemos hacer a veces es armarnos de paciencia, respirar y con todo este conocimiento que tenemos, intentar hablarle a las personas desde un nivel que nos entiendan, desde el nivel que sea adecuado y no dar por sentado que deberían de saber, deberían de entenderlo, deberían de razonarlo. Es obvio, no. Es obvio para los adultos que ya tenemos nuestro cerebro desarrollado. Para un joven no lo es, ¿sí? Entonces les invito a que ustedes analicen estos ejemplos. Igual sucede en casa, a veces hay situaciones estresantes que vienen porque nosotros decimos, pues es que mis hijos ya saben lo que tienen que hacer. Y nos molesta porque no entienden. Dices, pues ya te lo dije. Sí, ya se los dijimos. Pero a veces no hemos logrado que nos comprendan a su nivel mental. Y eso es lo que nos estresa. Entonces, conociendo esto, pues a lo mejor podemos cambiar esos estresores. ¿Ok? Bueno, espero que les parezca súper interesante este tema. En esta parte B, yo les sugiero esta actividad en donde ustedes documenten cuando menos un caso en donde vean que esa función cerebral de predecir, de autocompletar, les causa un estrés, ¿sí? Sea en el trabajo, sea en la casa, simplemente, como yo les ponía el ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor en una ventanilla que a un alumno
le queremos explicar algo y antes de que nos deje hablar ya nos está contestando, ya nos está diciendo, no, por esto y esto y esto, ya está peleando. A ver, su cerebro está autocompletando, no está escuchando, ¿sí? Igual a veces entre compañeros nos puede suceder. Y sería bueno comentar y documentar, redactar cómo pudimos haber evitado mejorar. O sea, de qué forma pude haberme comunicado, de qué forma pude haber cambiado el enfoque que yo estaba dando para hacer que esta persona no estuviera prediciendo lo que le voy a decir y que realmente me prestara atención, ¿sí? Que no se fuera con una idea equivocada de lo que le estoy diciendo y que no me creara un estrés y yo le creara un estrés porque no nos entendimos, ¿ok? Entonces, los invito a esto. Hay que tener muy consciente siempre. A veces, incluso hay que llegar a la exageración de que si me siento ofendida, si me siento atacada, tengo que decir, a ver, time out, a ver, un momentito, permíteme tantito. Ok, según yo, me acabas de levantar la voz y me acabas de decir estúpida, pero a lo mejor no entendí bien. ¿Me podrías repetir, por favor? Yo sé que suena absurdo, pero créanme que en muchas ocasiones se van a dar cuenta que nuestro cerebro nos está jugando una mala pasada. ¿Ok? Hola, bienvenidos de nuevo. Parte C, módulo 2 de nuestro diplomado en el manejo del estrés. Seguimos hablando acerca del cerebro, ese órgano tan maravilloso. Y los temas de los que vamos a hablar ahora es sobre la confiabilidad de los recuerdos y sobre la realidad de la imaginación, que son conceptos que el cerebro no diferencia y a veces no nos damos cuenta. Bien, vamos a empezar a hablar de los recuerdos. Fíjense que está demostrado que los recuerdos no son confiables. Nosotros a veces pensamos que nuestra mente es como una grabadora o como una filmadora y que una vez que queda un recuerdo es así, ¿verdad? Pero la ciencia nos está advirtiendo que la memoria no es así. Realmente nuestros recuerdos son vulnerables a la información que accedemos después de los eventos. Y no sé si alguna vez hayan escuchado en alguno de esos programas policíacos y de juicios, cómo en ocasiones se habla de que se pueden hasta implantar recuerdos, ¿sí? En la forma en la que te hablan, en la forma en la que te guían en un interrogatorio, en una investigación, pueden incluso implantar recuerdos. Fíjense que cuando nos sucede algo, lo primero que pasa es que lo vamos a grabar en el hipotálamo, ¿sí? Ahora, de ahí, si es relevante, el hecho se traslada a la corteza cerebral para guardarlo por largo tiempo. Y si no, como que se olvida. Es algo así como si tengo la memoria RAM y el disco duro. O sea, lo que no es tan relevante no lo grabo. Y a final de cuentas luego se borra. En cambio, lo que sí es relevante, pues dejo una copia guardada, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual cuando no prestamos atención a algo que a veces decimos, ¿y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde? Pero si yo las traía en la mano, ¿dónde las dejé? No me acuerdo, porque como era un hecho irrelevante, cuando yo llegué no presté atención, quién sabe dónde las solté y después no me acuerdo. Bien, cuando yo evoco ese recuerdo que sí se fue a guardar, sí, no es un recuerdo que esté todo junto, como una grabación, ¿sí? De hecho, hay diferentes partes del cerebro que entran en función con los recuerdos, porque hay una parte del cerebro en donde está toda esa parte vocal, lo que nos dijeron, lo que escuchamos. Hay otra parte del cerebro que es la que estuvo sensando la temperatura que había, si había frío, si había calor, si había sol, si estaba húmedo, si estaba seco. Hay otra parte de mi cerebro que se encarga de las imágenes. En fin, entonces cuando yo llamo al recuerdo, todas estas piezas tienen que juntarse como un rompecabezas para que yo lo recuerde. Y cada vez que lo llamo, el recuerdo como que cambia, ¿saben?
es, yo me gusta explicarlo como decir, a ver, imagínense que fueron a clase y tomaron notas de la clase, ¿ok? Al rato sacan sus notas y recuerdan la clase y se dan cuenta que hay algo que el maestro no les dijo, o lo dijo y ustedes no lo apuntaron. Y entonces lo apuntan. Pasa el tiempo y otro día, checando los apuntes con otro compañero, resulta que el compañero tiene una nota que yo no tengo. Entonces saco mis apuntes y le vuelvo a marcar, y le vuelvo a marcar. Cada vez yo lo estoy modificando. Cada vez que saco mi hoja la estoy modificando. Le agrego cosas, le borro cosas. Ah, no, esto se lo puse y esto no era verdad, lo entendí mal. Al paso del tiempo, esa hoja ya no es la original. No es lo que yo apunté en la clase original, ¿sí? Así pasa con los recuerdos. Cada vez lo volvemos a guardar, pero mi química cerebral es diferente en este momento que cuando se sucedió ese recuerdo. Mi cerebro está trabajando de una forma distinta y por lo tanto esas sutilezas se van a grabar en esa nueva imagen y esto me va a crear distorsiones. Y aparte también tiene mucho que ver cuando compartimos ese recuerdo, les repito, lo que las otras personas nos dicen. Porque a veces cuando una gente te dice, oye, pero ¿sí te acuerdas que ese día llevabas los tenis amarillos? Y tú, no llevaba los amarillos. Sí, porque yo me acuerdo que mira que los tenis amarillos y los tenías puestos y pasamos un charco y entonces se te ensuciaron y me acuerdo que eran amarillos porque dijiste ya quedaron cafés y no sé qué. Y te lo explican con tanto detalle que eventualmente tú empiezas a ver los tenis amarillos y dices, ah, sí, ¿verdad? Traía yo los tenis amarillos. Y a lo mejor ni siquiera es cierto. Pero ya se implantó ese detalle en el recuerdo, ¿sí? Hay experimentos que han hecho muchos científicos muy serios. Yo lo que les puedo recomendar es un libro que me gustó mucho, Los 7 pecados de la memoria. Y de hecho en YouTube había un programa español que se llamaba Redes. El capítulo 9 entrevistan a esta persona y hablan precisamente de los pecados de la memoria. Está muy bueno. Por eso que les digo, o sea, nuestros recuerdos no son confiables. Y en muchas ocasiones tenemos situaciones estresantes porque le damos tanta importancia a nuestros recuerdos y estamos tan seguros que nuestros recuerdos son correctos que creamos esa situación de estrés o de discusión cuando alguien nos dice algo y nosotros no estamos de acuerdo y estamos segurísimos que están equivocados porque yo me acuerdo perfectamente que te dije que era para el miércoles. Y la persona dice, no, es que me dijiste que era para el viernes, ¿de verdad? No, imposible, porque... Y eso ya crea una situación de tensión. Y no estoy dándome cuenta que posiblemente, por mucho que me acuerde nítidamente, ese recuerdo puede no ser fidedigno. Hay ocasiones en que yo les pido que observen a su familia, en especial cuando tienen familias grandes. Es posible que alguna vez les haya sucedido que platican con su mamá o con la abuelita de algún hecho de cuando uno era niño y viene la mamá y te dice, sí, ¿te acuerdas cuando te mordió el perrito de la vecina? Y tú te quedas, no, fue a mi hermano, no me mordieron a mí. No, sí, te mordieron a ti, te llevé al doctor y estabas llorando. Y, no, ma, no fui yo. Y te volteas, oye, ¿a ti te mordió un perro, no? Y el otro, sí, a mí me mordió. O sea, pero la mamá está aferrada con que no, con que fue con uno. ¿Por qué? Porque los recuerdos no son confiables. Y a veces hasta nos da gracia. Y pónganse a hablar de cualquier evento del pasado. A mí me encanta cuando hablo con amistades que gracias a Dios tengo desde hace muchísimos años y que de repente nos acordamos de algo hace 20 años o más, pero mejor no digo más para no sentirme tan vieja. Y empezamos a recordar y hay una diferencia enorme entre nuestros recuerdos. Enorme. Que el mismo hecho, es que te acuerdas que fuimos aquí y allá
Y hay cosas que obviamente sí son congruentes y hay otras cosas que nomás no. Y a veces puede ser que es el mismo recuerdo, pero según yo fue en diciembre y según mi amiga fue en verano y o detalles así, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es que nunca sabremos cuál recuerdo es el fidedigno, porque al final de cuentas los recuerdos no son confiables. Entonces, si nos abrimos a la posibilidad de que no siempre recordamos correctamente y de que aunque estemos muy seguros, no siempre tenemos la razón, vamos a disminuir el estrés, porque nos vamos a permitir fluir y decir, bueno, ok, mira, a lo mejor yo me acordé mal, disculpa, según yo te dije para el miércoles, tú lo tenías planeado para el viernes, pero pues sí me urge, por favor, échame la mano. O sea, y ya, y el problema se soluciona y la persona te dice, ok, vamos a darle para adelante, en lugar de perder el tiempo en discusiones y en molestias y en enojos. Hay que aprender a tener esa flexibilidad de no creerle a nuestro cerebro en todo. O sea, no le puedo creer ni en lo que estoy escuchando, ni en lo que estoy viendo, porque sé que mi cerebro está, como hemos dicho en partes anteriores del módulo, está editando. Tiene una idea preconcebida que a veces no me deja estar segura de si lo que realmente estoy viendo es como lo estoy viendo, o lo que estoy percibiendo es como lo estoy percibiendo. Aparte de que como tengo mi personal y punto de vista, pues puedo opinar diferente de cómo opinan los demás. Hay que ser flexibles, hay que tener compasión de nosotros y de los demás y darnos cuenta que nuestro cerebro es una computadora extraordinaria, es la mejor, todavía no han fabricado una computadora que le pueda ganar al cerebro en su capacidad. Y sin embargo, todavía de repente tiene fallas y no es 100% confiable. Aquí les comparto una frase que me enseñó mi padre, mi señor padre, que en paz descanse. Él siempre me decía, más vale la más pálida de las tintas que la más brillante de las memorias. Y yo creo que tiene mucha razón. Y les sugiero que de ahora en adelante intenten tener las cosas por escrito, porque cuando las tenemos por escrito, no hay forma de que pues nos juegue mal. O sea, si yo voy a pedir algo que es urgente y que de veras tenga una fecha inamovible, pues les mando un mensajito escrito, o un memo, o una notita, o un WhatsApp, o lo que sea, y lo ponemos por escrito. De tal forma que... Perdón, estoy buscando un dato que les va a parecer interesante. De tal forma que nunca entremos en estas situaciones estresantes de es que yo me acuerdo que tú dijiste, que yo dije y que los demás dijeron. Por si a alguno le interesa este dato, fíjense, para que una computadora simule un segundo de actividad cerebral, necesitaríamos 705,024 centros de procesamiento con 1.4 millones de gigabytes de memoria RAM y le llevaría a la computadora 40 minutos. Así de poderoso es nuestro cerebro. Y sin embargo, esta maravilla que tenemos aquí, no hay que creerle todo, porque a veces autocompleta o a veces cambia las direcciones de los archivos y no los recompone como nosotros quisiéramos. Bien, ahora vamos al siguiente tema que también es muy interesante. Fíjense que el cerebro no distingue la realidad de la imaginación y más aún, el cuerpo sigue al cerebro. Esto es importante y es algo que todo mundo sabe, pero nadie ha caído en la cuenta o la mayoría de las personas no caen en la cuenta. Ahí les va. Vamos a poner un experimento. ¿Conocen el experimento del limón? Si yo en este momento les pido que me hagan favor de cerrar sus ojitos e imaginarse un limón, por favor háganlo. Cierren sus ojos, imagínense que están yendo a la cocina de su casa, escojan un limón que esté fresco, verdecito, suavecito. Imagínense, visualicen en su mente cómo agarran un cuchillo, cortan el limón, vean cómo escurre el caldito por los lados del cuchillo.
Y ahora háganme un favor, agarren ese limón, póngaselo en la boca y exprímanlo. Abran los ojos, por favor. Si ustedes siguieron este experimento, les aseguro que salivaron. Se los aseguro. Si no salivaron es que no se lo imaginaron. Pero si se lo imaginan, salivan. Y la pregunta es, ¿por qué estoy salivando si no hay ningún limón? Pues porque mi cerebro no distingue la realidad de la imaginación. ¿Por qué cuando voy a ver una película de terror me asusto? Y de hecho me late el corazón fuerte y salgo hasta así. Si yo sé que es una película, yo sé que no es cierto. ¿Por qué si voy a ver una película de esas románticas, tristes, a veces hay una escena de esas, pues, muy sentimental y en especial, hasta a los hombres les pasa, aunque lo nieguen, de repente siente uno que le corren las lágrimas? ¿Por qué si es una película? O sea, yo sé que es una película, yo conozco a los actores, yo sé que están actuando. Mi cerebro no lo sabe. El cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Para el cerebro, yo soy esa protagonista de la película y me pongo triste y lloro porque es como si a mí me lo estuvieran haciendo. Eso es muy importante de saberlo, porque en ocasiones nosotros mismos estresamos a nuestro cuerpo y vivimos sentimientos y emociones que nos desgastan, porque como no lo sabemos, nos ponemos a ver películas de cosas dramáticas o de cosas de miedo o a leer cosas muy dramáticas y todo eso nos afecta porque nuestro cerebro lo va a tomar como si nosotros fuéramos los que estuviéramos teniendo esa experiencia. Pero más aún, si yo me la paso recordando las cosas negativas de otras personas, mi cerebro no distingue cuando solo es un recuerdo o cuando me lo están haciendo, ¿sí? Si yo peleé con una amiga y me siento muy triste porque siento que ella, no sé, me faltó al respeto, y voy y se lo cuento a otra amiga, y luego se lo cuento a mi familia, y luego se lo cuento a la vecina, y luego se lo cuento a otra persona, y aparte yo me acuerdo durante el día 2 o 3 veces de ese momento tan incómodo que tuve con mi amiga. Al cabo de un tiempo, mi cerebro, como no distingue la realidad de la imaginación, para mí, esa amiga ya me ofendió como 20 veces y solamente lo había hecho una. Y entonces yo me quedo resentida con esa persona porque no me doy cuenta que en mi afán de compartir lo que me está sucediendo, de hablar lo que me está sucediendo con 20 personas diferentes, estoy haciendo que mi cerebro siga recreando y tomando como una realidad algo que es solo un recuerdo, ¿sí? Yo no digo que no sea bueno desahogarse, claro que es bueno desahogarse. Y cuando tenemos una situación difícil, es muy bueno tener a alguien con quien comentarla. Pero mi sugerencia para ustedes es platíquenlo una vez más. O sea, la que me pasó y la que platiqué, más que suficiente, no tengo por qué grabarlo más. Y en esa vez que yo lo platique, voy a escoger a una persona con la que yo sepa que me voy a desahogar, que me va a escuchar hasta que yo diga hasta lo último que tengo que decir, que voy a llorar todo lo que yo quiera llorar o gritar todo lo que quiera gritar. Y después de eso, no más. ¿Por qué? Porque si no, yo misma voy a estar engrandeciendo un problema, haciendo mucho mayor algo de lo que realmente es. Y por favor sepan que cada vez que ustedes ven telenovelas o películas de miedo o cosas dramáticas que los pongan tristes, angustiados, cada vez están estresando su cuerpo, cada vez están entrando en modo de protección, cada vez están enfermando y están disminuyendo su nivel de vida y su nivel de salud. Y es cierto que la adrenalina es bastante adictiva. Entonces ustedes me van a decir, es que a mí me encantan esas películas. Claro que sí, porque ya somos adictos a la adrenalina. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Es como cuando yo soy, no sé, adicto al cigarro.
Y llega un momento en el que tengo que decidir, ¿realmente quiero seguir fumando? ¿Realmente quiero seguir dañando mi salud? Y si yo llego a la conclusión de que no, pues aunque me gusten mucho los cigarros, sé que tengo que dejar de fumar, ¿sí? Obviamente esa es una decisión personal, pero yo les pido que tomen decisiones al menos informadas. Sepan que cada vez que ustedes están experimentando cosas en la fantasía, su cerebro no lo sabe y su cuerpo sigue al cerebro. Entonces, en el momento en el que su cerebro ve en la película de la guerra de los zombies, que estamos contra los zombies y el miedo de que ahí viene el zombie a morderme, mi cuerpo entra en modo de protección. Mi cuerpo no cae en la cuenta de que ese zombie no va a salir de la pantalla. Mi cuerpo ya experimenta como si literalmente el zombie estuviera frente de mí. Y por eso es por lo que yo siento miedo. Y por eso es por lo que siento la adrenalina. ¿Ok? Ahora, como la adrenalina es adictiva y también se libera en situaciones de estrés, aguas. Porque si yo soy una persona que todo el tiempo ando desesperada, me ando enojando, las cosas me fastidian, me voy a volver adicta a ser así de negativa. Y entonces cada vez me va a ser más difícil mantener mis niveles de estrés en lo mínimo y estar feliz y contenta. Voy a decir, bueno, pues es que yo nunca estoy feliz, nunca me siento contenta, siempre me siento frustrada, siempre me siento sin energía. Ok, ¿a qué ya me volví adicta? Y si ya me volví adicta a sentirme mal, voy a tener que hacer un esfuerzo consciente para dejar mi adicción y para empezar a sentirme feliz y obligarme a sentirme de otra manera. Y a lo mejor voy a tener que obligarme a dejar de ver ciertas cosas o dejar de tener ciertos patrones o dejar de tener ciertas conductas. Me van a decir, es más fácil decirlo que hacerlo. No, porque en este diplomado vamos a ver la forma de hacerlo, solo que lo vamos a ver más adelante, una vez que hayamos primero de aprender todo lo que necesitamos acerca de nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra mente. Vamos a hablar un poco de cómo podemos combatir esto. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Perdón. Es muy importante cuando nosotros tenemos una situación de estrés, de molestia con alguien, como yo les decía, no estarla repitiendo. Hay que dejar ir el enojo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a sufrir el efecto de estas emociones. Y quiero acordarles que el perdón lo damos no para el que nos lastimó, lo damos para nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vivimos resentidos con alguien, dicen por ahí que es como tomar veneno y pretender que le haga daño al enemigo, ¿sí? Si yo estoy resentida con una persona, si yo estoy molesta con una persona, es mi cuerpo el que está viviendo el estrés, es mi cuerpo el que está en modo de protección, es mi cuerpo el que se está desgastando, es mi salud, aparte de mi felicidad, mi bienestar, y para colmo de males, como yo estoy de mal humor y me siento mal, contagio a todo mundo. Puede ser en la oficina, puede ser en mi casa, porque como yo no me siento bien, pues mi campo electromagnético no está bien y a donde yo voy estoy aventando toda mi mala vibra, como decimos a veces. O sea, yo soy la que me estoy dañando y estoy dañándome a mí y estoy dañando a mis seres queridos. En cambio, la persona que me ofendió, lo más posible es que ni le importe, o a lo mejor ni cuenta se dio, porque como cada quien tiene su propia realidad, pues ni cuenta se dio, ni sabe que yo estoy enojada, o si lo sabe ni le importa. Entonces, de veras, no debemos engancharnos con este tipo de situaciones, debemos dejar ir, respirar, decir, bueno, cada quien tiene su personal punto de vista, vamos a dejar ir esto, no lo voy a estar repitiendo porque yo sé que a quien le hace daño es a mí. Y si realmente es una persona que me hizo daño y no vale la pena, pues no voy a dedicarle más tiempo, ¿no? Ni más energía y mucho menos mi propia salud. Entonces, les invito a eso, a dejar de estar en ese círculo que a veces cae en nuestro cerebro, de estar recordando las cosas malas, lo que no me gusta, de estarme repitiendo a mí misma todo eso, porque eso me estresa.
¿sí? Y acuérdense que tenemos que aprender a buscar qué nos estresa para empezar a eliminar. Entonces, vamos a terminar esta parte C de nuestro módulo 2 con una actividad en donde vamos a intentar fijarnos en nuestro día a día. Vamos a intentar buscar al menos 2 casos en donde yo sepa que mis recuerdos no coinciden con los de otra persona, ¿sí? Como yo les decía, puede ser algo tan simple como, pues me dijeron que entregar un trabajo el miércoles y era para el viernes. No sé, o me encargaron algo a mí, o le encargaron algo a otra compañera y luego creen que me lo encargaron a mí, o a mi mamá se le confunde quién fue el que rompió el jarrón favorito de la abuelita. No sé, algo que ustedes se den cuenta que los recuerdos no coinciden. ¿Por qué les pido que hagan estas actividades? Porque no basta con que ustedes me escuchen. Tienen que poder observar en su realidad que esto que les estoy comentando sucede, para que entonces puedan tomar cartas en el asunto, ¿sí? Lo primero es darnos cuenta, experimentarlo. No podemos solucionar un problema hasta que no lo vemos. Y para que lo vean, tienen que verlo en su vida, no nada más verme a mí haciendo caras y diciéndoselos. Entonces, por favor, busquen 2 casos en donde los recuerdos de ustedes con alguien más no hayan coincidido y analicen cómo se sintieron. O sea, ¿pudieron realmente aceptar? Bueno, pues tú te acuerdas de una manera, yo de otra, o les molestó. ¿Realmente sintieron que simplemente era una diferencia de recuerdos o sintieron que la otra persona les estaba engañando? Si ustedes lo vieron de una forma negativa, entonces ya saben que tienen que trabajar en ustedes mismos en eso, en ser más compasivos, en aceptar que no necesariamente sus recuerdos son correctos, ¿sí? En aceptar que a veces el cerebro nos va a jugar una mala pasada, ¿ok? Y les voy a invitar a que repitan este ejercicio, pero ahora háganlo con la realidad de la imaginación. O sea, ¿cuántas veces hay algo que mi cerebro toma como realidad y realmente no estaba ahí? ¿Se han dado cuenta cuántas veces nos preocupamos de algo, nos angustiamos de algo que ni siquiera sucedió? Las veces que nos preocupamos, o sea, me preocupo porque no voy a poder entregar el trabajo a tiempo. Y luego a final de cuentas sí lo pude entregar. O a veces simplemente yo me imaginé que iba a ser más difícil, pero realmente fue más fácil. Y sí se pudo. A veces nos imaginamos, nos pasa mucho a los papás con los hijos, ¿no? Nos imaginamos que, pues el hijo ya llegó tarde, nos imaginamos que le pasó algo malo. Y yo no digo que no sea normal y natural preocuparnos por nuestros hijos, pero a veces exageramos, porque a veces no nada más es, híjole, ya llegó tarde, ya es tarde, pues tengo que estar pendiente porque si en media hora más no llega, pues voy a empezar a hablarle a sus amiguitos a ver dónde anda. Y ya. No, hay personas que se enganchan. ¿Y si lo atropellaron? No, hombre, lo habrá llevado a un hospital. No, pero si lo recogió la Cruz Roja va a ser un hospital muy malo. Y entonces imagínate, no va a haber un médico que lo salve. Y si entonces le hace falta sangre y no estamos ninguno de nosotros y no sé qué, y no hacen nada más que preocuparse e imaginarse lo peor. ¿Sí? Ya tienen el estrés hasta arriba y no se nos ocurre simplemente, gracias a Dios a la tecnología hoy en día, agarrar el teléfono celular y marcarle, oye, mijo, ¿dónde andas? ¿Sí? O hablarle al amiguito con el que iba para ver si todavía está en su casa. Hay que dejar de preocuparnos. Preocuparnos es ocuparnos antes de tiempo. Y hay que ocuparnos. ¿Sí? Entonces, analicen esto. ¿Cuántas veces se enganchan con su imaginación y piensan, esto no me va a salir bien, mi jefe me va a regañar, luego sí, ya sé que van a venir a decirme y que esto y que el otro, y no sucede. Pero todo el estrés que vivimos ya nos hizo daño. Entonces, busquen si a ustedes les sucede. Si no les sucede, qué bueno. Pero si les sucede, ya saben que hay algo en lo que tenemos que trabajar para poder disminuir ese estrés que nos está molestando. Y bueno, ya no me alargo más. Como siempre, me despido dándoles las gracias por su atención y nos vemos en la siguiente parte.
Hola de nuevo, y hemos llegado a la parte de y última de los temas de este módulo 2 de nuestro diplomado en el manejo del estrés. Claro, antes de las conclusiones. Bien, en esta ocasión vamos a ver los temas neuronas y redes neuronales, pensamiento holográfico y neurogénesis. Como ustedes recordarán, el cerebro está formado por células nerviosas que llamamos neuronas, que son un tipo de células especiales cuya principal característica es que pueden conducir electricidad. Bien, vamos a recordar cuáles son las partes de una neurona. La neurona es una célula, obviamente tiene su cuerpo, ahí pueden ver el dibujo, ahí tiene por ahí unos pelitos que les llamamos dendritas, que es por donde recibe señales eléctricas. Luego tiene un largo brazo, que se le conoce como axón, y al final del axón tiene terminales. Entonces, la forma en la que la célula eléctrica funciona, o una neurona funciona, es que por las dendritas recibe la señal eléctrica, la procesa y después la reenvía por su largo brazo y sus terminales del axón. Bien, las neuronas están especializadas, como ya dijimos, en la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso, que son impulsos eléctricos. Y de hecho, una de las características que tienen es que las neuronas que se activan juntas se conectan entre ellas y en cada conexión es donde estamos guardando los pensamientos, las emociones, los recuerdos. ¿Ok? Si ustedes alguna vez han tenido curiosidad de decir cómo se ve mi cerebro cuando estoy pensando, bueno, pues basta con que en la próxima tormenta eléctrica ustedes salgan y observen el cielo. Exactamente así se ve su cerebro trabajando. Vamos a regresar con la neurona. Como les decía, y pueden ver en las flechitas de la imagen, por las dendritas es que recibe, yo le pongo así como si fueran los pelos de mi cabeza, recibe la señal, la procesa y luego por su largo brazo axón la manda con sus otras terminales a la siguiente neurona. Esto lo hacen formando lo que llamamos redes neuronales, o sea, van disparando, ¿sí? Y una de las características es esa, que las redes neuronales, las neuronas que disparan juntas durante mucho tiempo, van formando esas redes de largo término, esos enlaces de largo término entre las células. Vale aclarar que tenemos alrededor de 100,000 millones de neuronas y que cada neurona puede establecer una media de entre 1,000 a 100,000 conexiones. Ahora, cuando repetimos una y otra vez lo mismo, las mismas neuronas se van a conectar una y otra vez, reactivando la misma red. Y así es como creamos patrones o creencias, ¿sí? Lo que sucede es que las neuronas, imagínense que estas fueran dos neuronitas, ¿sí? Y pueden estar cada quien en su mundo, felices y contentas, pero cuando yo tengo un determinado patrón o pensamiento que las requiere juntas, pues hace que estas se giren y disparen juntas, ¿sí? Transforman y se pasan la información. Pero luego resulta que yo dejo de tener esa actitud y entonces mis neuronas regresan cada una a disparar con otras. Más adelante vuelvo a repetir la actitud, estas se vuelven a disparar juntas, se vuelven a salir. Pero cada vez que yo hago la misma actitud, como que cada vez mis neuronas se separan menos porque dicen, híjole, ahorita nos vamos a volver a juntar, y ahorita nos vamos a volver a juntar, y ahorita nos vamos a volver a juntar. Llega un momento en el que ya de plano se quedan así porque dicen, estamos disparando constantemente, entonces ya para qué nos regresamos, ¿no? Y eso es lo que crea esos enlaces. Entonces, cuando yo repito y repito y repito lo mismo, lo que va a suceder es que esas neuronas se van a quedar ahí disparando. Y entonces cada vez voy a tener la misma sensación o la misma necesidad, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes alguna vez han fumado o conocen a alguien que fume, se van a dar cuenta que se inicia como un hábito. O sea, al principio uno prueba el cigarro y si le gusta, pues sigue fumando. Y normalmente empiezan a hacerse patrones de decir, pues el cigarro se me antoja con el cafecito. Y el cafecito se me antoja después de comer. Entonces, después de comer voy a prender el cigarro. ¿Qué es lo que pasa? Si cada vez después de comer prendo un cigarro,
Las neuronas de prender el cigarro después de comer están así, juntas. Entonces, después de comer, disparo, cigarro, acuérdate, prende el cigarro. Y cada vez que yo coma y termine de comer, estas dos neuronas van a volver a decir, prende un cigarro, prende un cigarro, prende un cigarro. ¿Por qué? Porque ya están acostumbradas a disparar juntas. Entonces, cuando yo quiero dejar de fumar, lo que me da trabajo es precisamente que estas neuronas están ya pegadas y me van a decir, prende un cigarro, pero yo no lo quiero prender. Entonces se me va a antojar y mi cerebro va a hacer todo para que yo prenda el cigarro y yo me voy a resistir. ¿Hasta qué? Hasta que eventualmente estas neuronas digan, va, no prende el cigarro y se separen. Y eso es la forma en la que yo rompo esos hábitos, cuando obligo a mis neuronas a disparar en una forma diferente. Vamos a ver un poquito más de esto. Voy a recapitular aquí. Cuando pensamos algo, cuando tenemos una emoción, cuando realizamos alguna actividad, un grupo de neuronas dispara juntas. Y si repetimos ese patrón de conducta o pensamiento suficientes veces, las neuronas que dispararon juntas moverán sus terminales para acercarse unas a otras, formando lo que se conoce como un enlace a largo plazo. ¿Sí? Bien. Mientras mantengamos el mismo patrón de conducta o pensamiento, la red neuronal mantendrá ese enlace a largo plazo. Pero si dejamos de repetir el patrón de conducta o pensamiento que originó el enlace, las neuronas dejarán de disparar juntas y las terminales que estaban juntas se alejarán. ¿Sí? Bien, vamos a poner ahorita aquí un pequeño videito donde se ve cómo se mueven las neuronitas. Es una simulación, como ustedes ven ahí está pasando la electricidad entre cada una de ellas y de repente van a observar como un bracito de la neurona se mueve. Miren, aquí viene, se está moviendo este bracito, aquí se acerca el otro y empiezan a disparar juntas. Mientras yo mantenga ese pensamiento, actitud, van a seguir disparando juntas. Cuando yo lo dejo de hacer por un tiempo suficientemente largo, entonces cuando las neuronas ven que ya no van a volver a disparar juntas, eventualmente se separan y van a buscar otra neurona con la cual disparar. Por eso cuando queremos cambiar un hábito es muy importante reemplazarlo por otro, porque lo que estoy haciendo es que esta neurona deje de disparar con y dispare con alguna más, para que yo deje el hábito que ya no quiero tener. ¿Ok? Bueno. Esto aplica para cualquier cosa, ¿eh? Entonces, repetir patrones negativos como criticar, juzgar, enojarse, desesperarse, solamente hace que sea más difícil cada vez mantener una actitud sana y equilibrada. ¿Por qué? Porque ya acostumbré a mis neuronas a disparar en esas emociones. O sea, ya es lo que yo les ponía un ejemplo, que les decía yo, si cada vez que salgo el tráfico me desespero y cada vez que salgo otra vez el tráfico, otra vez el tráfico, otra vez el tráfico. Llegó un momento en el que mis neuronas estaban así y yo otra vez el tráfico, otra vez el tráfico, otra vez el tráfico. Ya cada vez que veo carros, no importa si hay mucho tráfico o poquito, yo nada más veo carros y ya estoy histérica. ¿Por qué? Porque mis neuronas ya las malacostumbré a esa posición, ¿sí? A estar disparando esa emoción de estar desesperada o enojada cuando estoy dentro del tráfico, aunque el tráfico no esté muy pesado, aunque ahorita esté fluyendo bien. Entonces es importante que nosotros sepamos esto, porque si vemos en nosotros patrones repetitivos que queremos cambiar, ya sabemos que hay una red neuronal que tenemos que desconectar, ¿sí? Todas las emociones negativas, acuérdense, van a disparar un estrés negativo. Entonces, si yo ya tengo acostumbrado mi cerebro a estar disparando emociones negativas, pues es lógico que yo todo el tiempo me sienta estresado. Y con el tiempo, pues tengo todos esos síntomas que hemos platicado. Estoy cansada, de mal humor, con dolor de cabeza, tengo problemas digestivos, a cada rato me enfermo. ¿Por qué? Porque ya estoy mal acostumbrada y estoy habituada a reaccionar de una determinada forma. Y por eso es que a veces decimos, es que no importa lo que yo haga, el estrés no se me baja. No es que no importe, es que
para que yo pueda combatir esto, necesito, así como tardé un tiempo en que estas neuronas empiecen a disparar juntas, necesito esperar un tiempo a que dejen de disparar para que se separen, ¿sí? Cuando nosotros queremos grabar un nuevo patrón, necesitamos repetir ese nuevo patrón por cuando menos 28 días. Entonces, si ustedes quieren cambiar un patrón, los primeros días van a ser muy molestos, pero se tienen que obligar a sí mismos a cambiar esa actitud, a cambiar ese pensamiento y mantener ese cambio por cuando menos esos 28 días. ¿Para qué? Para que estas neuronitas empiecen a disparar por otro lado y yo deje de estar repitiendo esos patrones negativos que ya no quiero repetir. Entonces sí voy a ver un cambio. Por eso también los ejercicios y las actividades, yo les decía, empiécenlas con el módulo, pero síganlas. O sea, en el módulo anterior hablamos de que tenían que hacer los ejercicios de digitopuntura. En este módulo hablamos de los ejercicios de meditación, pero la digitopuntura no para. O sea, ahorita ya me hago mis puntitos para estar tranquila y respiro y medito aunque sea una vez 10 minutos al día. Y esto debe de ir continuando. Y la idea es que lo hagan durante todo el mes, porque esa es la forma en la que ustedes, conforme va avanzando el diplomado, si siguen practicando estas actividades, es que su cerebro va a empezar a recablearse en una forma diferente y van a poder ver un verdadero cambio. Si solamente me escuchan y si solamente llenan las actividades sin realmente prestarles atención, no van a ver un cambio. Pero entonces ya es decisión de ustedes el qué tanto realmente quiero librarme. Y aguas, porque cuando estamos adictos a esas emociones en nuestro cuerpo, de sentirnos estresados, malhumorados, molestos, en muchas ocasiones nosotros mismos nos vamos a boicotear y vamos a decir, no, hoy no tengo tiempo de hacerlo. Es que ahorita no puedo. Mañana, empiezo mañana. Me estoy boicoteando. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no quiere soltar esa adicción que ya tiene a esos químicos negativos que todo el tiempo estoy liberando porque estoy en estrés. Pero es donde yo tengo que tomar esta decisión informada de decir, bueno, ya entendí lo que le pasa a mi cuerpo, ya no quiero que siga funcionando de esa manera o que me siga sucediendo de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente tema muy importante es cómo pensamos. Es importante que sepamos que nuestro pensamiento es holográfico. Nosotros pensamos en imágenes, ¿sí? Y las imágenes se forman a partir de un grupo de neuronas disparando juntas. Yo muchas veces me gusta poner un ejemplo para que visualicen cómo funciona el cerebro. Y lo que les pido es que por favor cierren los ojos y observen en su mente qué es lo que aparece cuando yo les diga una palabra. Les voy a decir una palabra cualquiera y ustedes simplemente al escuchar observen qué aparece en su mente, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, cerramos los ojos y la palabra es manzana. ¿Ya observaron? Ahora abran los ojos. Si yo pudiera preguntarles, que estuviéramos todos juntos en un mismo grupo, ¿cuántas personas vieron las letras? Les aseguro que no sería ni el 1% del grupo. La mayoría van a haber visto algo como esto, una fruta, ¿sí? Pero lo más importante es que si pudiéramos hacer un censo entre todos los que estamos participando, nos daríamos cuenta que hubo quien vio una manzana como esta, y hubo quien vio esta, y hubo quien vio esta. Incluso pudieron haber diferentes manzanas. Cada persona tiene sus propios hologramas, y esto es importante de saberlo, porque los distintos hologramas de una misma palabra es lo que crea los malos entendidos. Y por eso también a veces se afectan los recuerdos, porque nosotros recordamos lo que sentimos, lo que procesamos, ¿sí? No la palabra. Y por eso también a veces hay esas discusiones de decir, es que tú me dijiste amarillo, y la otra persona te dice, no, yo no te dije amarillo, ¿sí? Lo que sucede es que si una persona dice, píntame esto de color manzana,
y para mí las manzanas son amarillas, pues un mes después que platicamos, yo le digo, es que tú me dijiste que lo pintara de amarillo. Y el otro te dice, no, yo dije que lo pintaras de verde. No, estoy segura que me dijiste de amarillo. ¿Y por qué ese recuerdo no es correcto? Porque cuando me dijeron la palabra, destelló en mi cerebro una imagen. Y la imagen que yo tengo es diferente a la imagen de la persona que me la dijo. Entonces, esto es algo que es importante también saber que sucede en nuestro cerebro. No solamente edita lo que escuchamos, no solamente está predispuesto, no solamente autocompleta, no solamente se equivoca con los recuerdos, sino que además la forma en la que procesamos la información en muchas ocasiones crea diferencias porque cada quien tiene sus propios hologramas. No todos tenemos el mismo holograma, ¿sí? De hecho, a mí me gusta contar esta anécdota porque es una anécdota mía, aunque aparece un muñequito que parece un niño y un señor, la realidad es que me sucedió a mí con una tía. Verán ustedes, yo soy originaria de Yucatán. Viví en muchas partes de la República por el trabajo de mi papá. Terminé estudiando en Monterrey, obviamente, porque como ustedes saben, soy egresada de FIME. Pero yo recuerdo cuando era chiquilla que iba de vacaciones a casa de mis tíos y alguna ocasión mi tía nos mandaba a comprar a la tiendita de la esquina a mis primas y a mí. Y la primera vez que recuerdo que nos dio el dinero y nos dijo, me traen la feria, me acuerdo que yo me quedé pensando, ¿cómo le voy a traer los caballitos? O sea, claro, era una niña chiquita. Y bueno, ya después me enteré que la feria era lo que para mí era el cambio, el vuelto. Pero pues en Monterrey es común que digan la feria, o sea, pásame la feria, devuélveme la feria. Y este problema de hologramas, fíjense, o sea, es graciosísimo. Bueno, al menos a mí me daba mucha gracia y cuando lo recuerdo me causa mucha gracia todavía. Mi ingenuidad de niña, ¿no? De preguntarme, ¿y qué le traeré a mi tía? O sea, ¿cómo le voy a cargar los caballitos? Pero es precisamente por esa situación de que cada uno de nosotros le damos diferente significado a las palabras porque tenemos diferentes hologramas, ¿sí? Lo cual obviamente se agrava con las diferencias de lenguaje que a veces tenemos entre una región y otra. Y ni se diga entre un país y otro. Yo tengo la fortuna de tener amistades en Latinoamérica y es fantástico averiguar a veces qué quieren decir, porque están hablando en español y sin embargo uno se pregunta, ¿qué? Bueno, entonces esto nos lleva a hablar acerca de la importancia de practicar una comunicación asertiva, o sea, asegurarnos que nuestro interlocutor entiende los conceptos de la forma en la que nosotros los vemos, porque eso nos va a quitar malos entendidos. Y ustedes saben que una de las mayores fuentes de estrés que tenemos es esa interacción con otras personas en donde o no me entienden o no les entiendo o no llegamos a un acuerdo y siento la tensión constante, ¿sí? Es cierto que hay personas que hablamos mucho y que a veces nos quieren poner un freno y decir ya cállate, pero en general lo más dañino es ser parco con las palabras, es el no expresar correctamente las cosas. A veces hay que decir algo más de un sí o un no. A veces, como les ponía yo en ejemplo en la parte pasada del módulo, tenemos que tomarnos el trabajo de explicarle a alguien, explicarle a un joven, explicarle a un compañero, explicarle a un familiar cuál es nuestro punto de vista y por qué. Y no asumir que es obvio, no asumir que es lógico, no asumir que ellos pueden ver y entender lo mismo que veo y entiendo yo de la forma en la que yo lo veo y lo entiendo. Entonces, aquí, por favor, les recomiendo mucho. Esta es una forma de quitarnos mucho estrés. Ahora, acá hay un dicho que me gustaría también hablar de él, sobre todo empezando con la parte de la neurogénesis. Me parece muy importante. Este dicho dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Y estoy segura que mucha gente lo ha escuchado. Y significa que cuando uno ya es adulto, y en especial los adultos mayores,
nos es difícil aprender cosas nuevas y nos es difícil cambiar los usos y las costumbres que ya tenemos. Entonces, si alguno de ustedes siente que le es muy difícil dejar de ser como es, dejar de tener las actitudes que tiene, aprender una forma diferente de hacer las cosas, les tengo una buena noticia. Y la buena noticia es el siguiente y último tema de esta parte del módulo, la neurogénesis. Resulta que se creía, hasta no hace mucho tiempo, que nosotros nacíamos con una cantidad determinada de neuronas y que conforme íbamos creciendo y envejeciendo, estas neuronitas iban muriendo. Y había ciertas cosas que obviamente hacía que se murieran más rápido. Entonces, pues al final, como ya cada vez tengo menos neuronas, pues cada vez tengo menos habilidades cognitivas, cada vez puedo aprender menos. Bueno, pues resulta que ya para la segunda mitad del siglo XX, o sea, estamos hablando del 1950, se encontró que sí se siguen produciendo neuronas, que no es cierto que tenemos solamente un número determinado de neuronas. Hoy en día sabemos que existen unas células que se llaman gliales, que se siguen produciendo por diferenciación de las células madres durante toda la vida del organismo, y esta producción se hace en el hipocampo. Básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos como neuronitas bebés que nacen todos los días en nuestro hipocampo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Estas células tienen que desarrollarse en una neurona, ¿sí? Y ese desarrollo, ese proceso, se da sí y solo si aprendemos algo nuevo. Si no aprendemos algo nuevo, estas células no van a madurar, se van a morir, ¿sí? Solamente si aprendo algo nuevo, entonces las células van a decir, se necesitan más neuronas, vamos a hacer otra red neuronal, y crecen y se forman en una neurona madura, ¿ok? Entonces, es muy importante que nunca dejemos de aprender, que tengamos esa conciencia de que siempre podemos cambiar, siempre podemos mejorar, porque tengo las neuronas, tengo la reserva de neuronas ahí disponible. Lo único que tengo que hacer es decidirme a hacer algo nuevo. Tengo que saber que siempre puedo aprender algo y adaptarme a algo. Y eso disminuye mucho el estrés, porque fíjense que en muchas ocasiones nuestros limitantes nos los ponemos nosotros solos. O sea, alguien viene en el trabajo, en la oficina, en la escuela y nos dice, hay un nuevo programa, hay una nueva manera, hay un nuevo equipo, hay una nueva computadora, hay un nuevo sistema, y lo que normalmente hacemos es que nos resistimos al cambio. No, y luego aprender algo nuevo. No, yo ya no tengo cabeza para aprender. Y es al revés. Hay que decir, oye, algo nuevo, qué bueno. Porque eso es lo que va a hacer que mi cerebro no envejezca. Eso es lo que va a hacer que yo tenga nuevas neuronas fresquecitas para usar. Entonces, qué bueno que me cambien las cosas. Qué bueno que venga algo diferente. ¿Sí? Y yo sé que puedo aprender porque la reserva ahí la tengo. Y en el momento en el que soy consciente de eso, ya no me voy a estresar pensando en no puedo. Al contrario, me va a dar gusto que haya un cambio. De hecho, la mejor forma de tener el envejecimiento cerebral y evitar las enfermedades mentales por degeneración de la edad es nunca dejar de aprender algo nuevo. ¿Por qué creen ustedes que la gente que se dedica a la investigación a veces ya son unos ancianitos que no pueden ni caminar, pero el cerebro lo traen al 1000 por hora? Porque nunca dejaron de usar el cerebro para cosas nuevas, para investigaciones nuevas. Si ustedes quieren promover la neurogénesis, deben de saber que los expertos dicen que es importante dormir bien y suficiente. Y al decir dormir bien, estamos hablando de dormir por la noche. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la noche es cuando está todo oscuro y liberamos la famosa melatonina. Es bueno el ejercicio moderado, obviamente la alimentación, pero sobre todo es importante evitar el estrés, porque acuérdense que el estrés sobrecalienta el cerebro y literalmente fríe las neuronas. Entonces, no estrés. Pero más allá
Los expertos dicen que la neurogénesis se promueve cuando aprendemos cosas nuevas todos los días y practicamos gimnasia cerebral. Ustedes habrán visto que está muy de moda eso de la gimnasia cerebral, en donde en muchas ocasiones hacemos cosas para activar al mismo tiempo ambos hemisferios del cerebro. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Como cuando te dicen, a ver, mueve esta mano hacia adelante, ahora mueve esta mano hacia atrás, ahora hazlo al mismo tiempo, ¿sí? Adelante, atrás, pero al mismo tiempo. Esto que parece tan sencillo, les reto a que lo hagan, van a ver que se lleva su tiempo, que lo logren dominar. Hay muchas otras actividades de ese tipo. En internet hay un montón de ejercicios de gimnasia cerebral, pero fíjense que una de las cosas que más recomiendan los expertos es que cambies las cosas en tu casa, que nunca hagas lo mismo, ¿sí? Si te cepillas los dientes con la mano derecha, ahora hazlo con la izquierda. Si eres diestro, intenta escribir con la mano izquierda. Intenta dibujar. Aprende un nuevo idioma, aprende un instrumento. Cambia el orden de los cajones de tu ropa. O sea, así de que el de los calcetines lo pongo acá, el de las camisetas lo pongo acá. Cambia todas las cosas para que no puedas llegar automáticamente a abrir un cajón y saber que ya este es el de los calcetines. Tengas que volver a pensar, ¿dónde dejé los calcetines? La rutina no nos ayuda. Y fíjense que esto es algo paradójico porque muchas veces nos enseñan a que lo bueno es la rutina. Y de hecho, desde que nacemos a nuestras mamás, los médicos, los pediatras le dicen, hágale al niño su rutina para que duerma sus horas, para que coma sus horas. La rutina es buena para los adultos. ¿Por qué? Porque yo ya sí me organizo, ya sé a qué horas mis hijos van a comer, van a dormir y me dejan mi tiempo libre. Pero para el cerebro, la rutina no es buena. El cerebro necesita todo el tiempo cambio, todo el tiempo algo nuevo. Y eso es lo que hace personas inteligentes. El tener esa disponibilidad de redes neuronales, porque todo el tiempo estamos cambiando, haciendo cosas nuevas. Entonces, no se limiten, por favor. Todo esto que les he estado enseñando, si ustedes me hacen el favor de realmente investigar un poco más, es conocimiento, y es un conocimiento que va a hacer que tengan nuevas redes neuronales que les permitan ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿sí? Y así como estos diplomados, hay muchas otras cosas que ustedes pueden aprender que les va a ayudar a tener esa plasticidad cerebral. Entonces, siempre pueden cambiar, siempre pueden aprender algo nuevo. El hecho de que algo siempre les moleste o siempre les estresa o siempre les preocupa, no tiene que seguir siendo así. Lo único que se necesita es que tomemos la decisión de hacer un cambio. Y si la tomamos, obviamente que vamos a poder lograrlo. Bien, vamos a terminar con la actividad de la parte D del módulo. Les pido que elijan una costumbre que reconozcan en ustedes y que en una media hojita expliquen cómo es que su cerebro creó esa costumbre y qué tendrían que hacer para cambiarla, ¿sí? Documenten algún recuerdo en donde los diferentes hologramas de su cerebro hubieran causado un malentendido. Y también expliquen qué puedo hacer para que no vuelva a suceder, ¿sí? Dense cuenta de que ustedes pueden aprovechar la neurogénesis que hay en su cerebro. Escriban por ahí, ¿qué puedo hacer ahora? Y la importancia de hacer este análisis y de escribirlo es realmente incorporar el conocimiento. Ustedes habrán escuchado seguramente que enseñando se aprende. Y es que enseñando repetimos. Y es la repetición lo que nos ayuda a aprender y comprender. Por eso es importante que lo que yo les diga a ustedes intenten sintetizarlo, ver dónde aplica en su vida y ver cómo lo pueden cambiar. Y por eso es que les estoy pidiendo estas actividades, que estoy segura que si las hacen les van a servir muchísimo para empezar a detectar esos puntos en donde pueden hacer cambios importantes. Bien, pues no me queda más que darles las gracias de nuevo por su atención.
No se olviden que todavía nos faltan las conclusiones del módulo 2. Les invito a verlas y nos vemos enseguida. Y al fin llegamos a la parte final, nuestras conclusiones del módulo 2. Bien, vamos a ver las ideas principales que estuvimos platicando. Básicamente aprendimos que el cerebro es el último órgano del cuerpo humano que termina de formarse entre los 18 y los 20 años y que madura hasta después de los 30. Sabemos que funciona con imágenes, que no es exacto en los recuerdos, que le encanta autocompletar información y que dependiendo de los conocimientos previos, toma decisiones también y presenta la información. No distingue la realidad de la imaginación y aunque es un órgano maravilloso que sabemos que todavía no lo podemos simular fácilmente con una computadora como las que usamos en casa, no es 100% confiable. Tiene un gran desempeño, pero debemos de aprender que su funcionamiento puede desencadenar situaciones estresantes que vienen de malos entendidos por diferentes puntos de vista o por problemas de comunicación o por la forma en la que se procesa la información en el cerebro. Entonces, debemos de conocer nuestros limitantes, de la misma forma que conocemos los limitantes de las computadoras que usamos. O sea, a mí me queda claro que mi laptop pues es buenísima y sin embargo no voy a poder correr un programa de simulación como los que usan para hacer películas, ¿verdad? Entonces, debo de conocer cuáles son mis limitantes y de la misma forma debo de conocer los limitantes de mi cerebro. También debo saber que precisamente por la forma en la que el cerebro entrega la información, no siempre tengo la razón. Y cuando alguien no está de acuerdo conmigo o no puede ver lo que yo veo, no necesariamente es una persona que lo esté haciendo por mala gente, no necesariamente me están mintiendo. Es simplemente que su cerebro les está proveyendo la información diferente. No puede recordar lo mismo que nosotros, no puede tener exactamente nuestra misma perspectiva. Es posible que tenga significados diferentes a nuestras palabras o nosotros a los de ellos. ¿Por qué? Pues porque son diferentes hologramas. Pero nada de eso significa que ni los demás ni nosotros estamos equivocados. Simplemente tenemos que aprender cuáles son los limitantes de nuestro cerebro y intentar tener una comunicación más asertiva, más comprensiva, entendiendo los alcances que puede llegar a haber de las diferencias en la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, conociendo la funcionalidad de nuestro cerebro, ya podemos entender esa imperiosa necesidad de ser más pacientes, más compasivos, más comprensivos, más flexibles en las situaciones que nos estresan de otras personas, no aferrarnos a nuestro punto de vista, no aferrarnos a nuestra realidad, entender que hay tantas realidades como cerebros en el mundo, ¿sí? Y todo esto nos va a permitir realmente entender esos retos de esa comunicación asertiva, pero también las ventajas de poder lograrlo. Y más importante, tenemos que tener bien en claro que siempre podemos cambiar y que cada día podemos ser una versión mejorada de nosotros mismos si así nos lo proponemos, porque los recursos los tenemos disponibles. Entonces, ante cualquier situación estresante, por favor no olviden respirar. Cuando respiramos, cambiamos de modo de protección a modo de crecimiento. Cuando respiramos esa respiración profunda, lenta, y bastan 3 respiraciones para hacer un cambio muy importante. Y si cada vez que ustedes sienten que la tensión empieza a subir, hacen una pequeña pausa y respiran, van a ver un cambio muy notable en sus estados de ánimo a lo largo del día. Bien, pues con esto terminamos el módulo 2. Espero que todos estos temas les hayan parecido extraordinarios, interesantes, pero sobre todo que les encuentren aplicaciones prácticas en el día a día y en esta tarea que tenemos de aprender a manejar y sobre todo disminuir el estrés que vamos acumulando. Como siempre me reitero a sus órdenes y todavía nos quedan más módulos, así que nos vemos en el siguiente módulo. A nombre de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Agradecemos a la ingeniera Silvia Isabel Guavit Torres por su valiosa contribución a este diplomado. También agradecer a todos los que se encuentran siguiendo esta transmisión. Me despido con el lema de nuestra capacitación. La mejor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre el otro. William James.